La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Segundo día de marchas multitudinarias en Venezuela. Un clamor de libertad que crece en las calles y que de manera pacífica busca recuperar la democracia, recuperar un país. Maniobra del N4, hacia atrás y evita la ciudadana. En respuesta, reciben represión y violencia estatal, ordenada por un régimen que en decadencia y aferrado al poder, continúa desmoronándose ante los ojos del mundo. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la batalla que en las calles libran los venezolanos por recuperar la libertad y la democracia. Rompiendo el cerco de la censura a la prensa, desde la ciudad de Caracas presentamos una serie de videos y reveladores testimonios grabados por un reportero ciudadano que desde el corazón de las protestas da cuenta de la violencia que utiliza el régimen chavista para sofocar las masivas manifestaciones que piden elecciones libres y justas para Venezuela. Desde los Estados Unidos, los embajadores ante la OEA de Colombia, Andrés González, y de México, Luis Alfonso de Alba, y el profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Héctor Chamiz, analizan la importancia que tienen las actuales protestas para el futuro de Venezuela y el papel que debe jugar la comunidad internacional en la protección de los manifestantes. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La batalla definitiva por la democracia y la libertad que libran cientos de miles de manifestantes en las calles de Venezuela. Hoy se cumplió el segundo día de intensas y multitudinarias protestas contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Nuevamente, ríos de ciudadanos elevaron su voz de protesta para exigir elecciones libres y respeto por la democracia. La noticia, la respuesta del régimen continúa siendo la represión violenta del creciente clamor que de manera pacífica pide libertad. El punto clave de esta noticia. Pese al cerco informativo y a la censura que existe para que los venezolanos no conozcan la verdad de lo que está sucediendo en las calles, reporteros ciudadanos con videos grabados con la cámara de su teléfono celular han denunciado a través de redes sociales la intensidad y la brutalidad de la represión que deja hasta ahora 9 muertos, 62 heridos y por lo menos 500 detenidos. Un día como hoy, pero hace 27 años, esta imagen le dio la vuelta al mundo. Sobran las palabras para describirla. Un hombre, anónimo, postrado frente a una fila de tanques de guerra que se dirigían a reprimir las manifestaciones estudiantiles. Era Pekín en 1989. Maniobra del N4, hacia atrás y evita la ciudadana. Hoy una escena similar se vuelve a presentar, pero al otro lado del planeta, en Venezuela. Esta vez es una mujer de avanzada edad, arropada con una bandera de su país, en calma, postrada frente a una tanqueta de la Guardia Nacional, de esas que llaman rinocerontes. Maniobra del N4, hacia atrás y evita la ciudadana. No importó la nube de humo lacrimógeno que la rodeaba, tampoco la posibilidad de que fuera arrollada. Ahí estaba, resistiendo, impidiendo el paso, apoyando a los estudiantes hasta que fue arrestada. Es una de las tantas imágenes que han dejado hasta ahora las marchas antigubernamentales en Venezuela reprimidas por el oficialismo. Bloqueos, perdigones y gases lacrimógenos han sido constantes para callar esas voces que al unísono piden libertad y democracia. Pero quizá lo más lamentable son aquellos que han perdido la vida tratando de ejercer su derecho a la libre protesta, como el caso de Paola Andreina Ramírez, de 24 años, quien murió de un disparo en la cabeza, al parecer a manos de los colectivos armados.
Los colectivos acaban de matar a una mujer. A pesar del trágico saldo, la oposición venezolana desafió la represión chavista y volvió este jueves a las calles. Aunque la Guardia no solo reprime allí, sino también en las casas. Juzguen ustedes. Me dio. La agresión le causó heridas en el rostro. Una mujer herida dentro de su casa. Animales. Invitamos a nuestros televidentes a que participen de hoy sobre el tema de hoy en el programa La Noche. Hemos planteado la siguiente pregunta. En medio de las protestas que hay en Venezuela, la ONU ha hecho un llamado para reactivar el diálogo en Venezuela. ¿Para ustedes es esto una solución real o quizás una bala de oxígeno para el régimen de Nicolás Maduro, que enfrenta quizás su peor momento de gobernabilidad en ese momento al interior de Venezuela? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche y de nuestro equipo periodístico que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. También los invito a que opinen utilizando el hashtag numeral 20 de abril. Numeral 20 de abril. Ese es el hashtag que estamos utilizando el día de hoy y estaremos leyendo sus opiniones a lo largo de este programa. ¿Por qué 20 de abril? Porque esa es la fecha en la que se ha llevado la segunda jornada de protestas hoy en Venezuela y por esa razón quiero saludar en este momento en nuestros estudios en Washington a Andrés González Díaz. Él es embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Muy complacido de estar con ustedes. También nos acompaña Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador de México ante la Organización de Estados Americanos. Embajador de México, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches. Mucho gusto estar con ustedes. Comienzo con usted, embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador de México. Quisiera conocer cuál es la postura que va a defender México en la Organización de Estados Americanos frente a lo que ha sucedido en los últimos 2 días en Venezuela. ¿Van a exigir ustedes que cese la represión de estas manifestaciones? ¿Van a exigir la convocatoria de elecciones populares y justas lo más pronto posible en el país bolivariano? Bueno, como usted sabe, hemos expresado ya desde hace varias semanas, varios días en particular, nuestra preocupación fundamentalmente porque no se recurra a la violencia, se respete plenamente el derecho a manifestarse de la población y justamente a raíz de los acontecimientos del día de ayer y emitimos una nueva declaración junto con un grupo de países latinoamericanos y hemos estado observando a lo largo de todo este día con gran preocupación los hechos de violencia que usted refiere. Nosotros estamos convencidos de que hay que respetar ese espacio, es un derecho del pueblo venezolano a manifestarse y que dentro de los canales institucionales se deben de encontrar las soluciones, nunca por la vía de la violencia. Embajador Luis Alfonso, específicamente para que nuestros televidentes tengan claridad, ¿la postura de México va en consonancia con la exigencia que tienen en este momento esos manifestantes que salieron a las calles? Por ejemplo, ¿México apoya la petición de elecciones justas, elecciones equilibradas, lo más pronto posible en el país bolivariano? México apoya la solución que los propios venezolanos se den y desde luego nos hemos hecho eco de esa demanda para que haya, en primer lugar, liberación de presos políticos. También hemos hecho pronunciamientos claros en favor del respeto a la separación de poderes, a la independencia de los poderes y en este caso específico respeto a la Asamblea Nacional. Y hemos también secundado los llamados para que, en primer lugar, se establezca un calendario electoral que se pueda resolver a la brevedad posible y también para que se abran canales humanitarios, acceso sobre todo a medicinas y alimentos. Yo entiendo que todas estas son las preocupaciones de los venezolanos, pero también son los compromisos que en su momento acordaron con las autoridades de Venezuela y por eso nuestro llamado a las autoridades y a la oposición a retomar el curso de las negociaciones.
Embajador, hay diferentes voces también que perciben que evidentemente hay un cambio de la diplomacia en el continente americano frente a esta crisis política que enfrenta Venezuela. En los últimos años, el reclamo constante era que había un silencio cómplice de muchos países mientras Nicolás Maduro desangraba la democracia y atentaba contra los derechos humanos en su país. Hoy ese silencio, al parecer, en muchos países ha finalizado. ¿A qué cree usted que responde esta decisión que tomaron en los estados al unísono y por qué hubo tanto silencio durante todo este tiempo? Yo creo que todos los estados hemos venido observando la situación con preocupación, hemos buscado también el acercamiento de las posiciones de los distintos actores venezolanos y veníamos acompañando procesos de discusión y de negociación y específicamente el último año teníamos esperanzas en que el proceso de diálogo auspiciado por los expresidentes con el acompañamiento del Vaticano produjera resultados. Paralelamente también hemos estado dando particular atención a los llamados que nos ha hecho el secretario general Almagro a través de su primer y segundo informe sobre la situación y la conclusión a la que llegamos recientemente es que justamente la situación sin duda se ha agravado, estamos ya en una situación donde se puede hablar de una ruptura del orden democrático y desde luego no podemos mantenernos al margen de esa situación. Tenemos que hacer uso de los instrumentos que todos acordamos serían pertinentes en este tipo de situaciones, incluyendo al propio gobierno venezolano, y esos instrumentos incluyen en primer lugar la Carta Democrática Interamericana. Estamos en un proceso en ese sentido que tiene etapas y que esas etapas es muy importante que se respeten, etapas que no pueden, no deben de llevar a la ruptura del diálogo y la negociación como primera opción, ni por ello, por ende, la suspensión de Venezuela de los mecanismos o espacios multilaterales en los que participa, pero sí tiene que haber un ejercicio de mayor involucramiento, en este caso específico de la OEA, de su Consejo Permanente, para ejercer todos los oficios y las gestiones diplomáticas que se puedan requerir a fin de facilitar que se puedan sentar en la mesa y negociar una salida a esta situación. Embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González Díaz. Antes de hacerle la primera pregunta, yo quiero que veamos este informe que muestra cómo ha sido la postura diplomática del gobierno colombiano frente a Venezuela, específicamente la del actual mandatario colombiano. De ser un férreo crítico del modelo chavista en sus épocas como columnista, Juan Manuel Santos pasó a ser como presidente de Colombia, según sus propias palabras, el nuevo mejor amigo del entonces mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, y ahora, en medio de la grave crisis en la que está sumida Venezuela, el presidente Santos ha tomado distancia del sucesor de Chávez al cuestionar las arbitrarias y recientes medidas del régimen y al unirse al llamado de varios países que piden a Nicolás Maduro respetar la protesta pacífica. Hace 13 años, esto era lo que el hoy presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pensaba y advertía sobre el gobierno del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez y su denominada revolución bolivariana. Columna Diario El Tiempo, febrero 22 de 2004. Ceguera o invisibilidad. Venezuela va camino de una despiadada dictadura o hacia una guerra civil, y a casi nadie parece importarle o darse por enterado. Los últimos hechos así lo confirman y las consecuencias para América Latina, pero sobre todo para nosotros los colombianos, serán funestas. Luego, siendo ministro de Defensa del entonces presidente Álvaro Uribe, las diferencias entre Santos y Chávez también fueron latentes. El señor Santos, el ministro de Defensa de Colombia, se ha declarado enemigo de Venezuela. Él mismo lo ha dicho. El ministro Santos es una amenaza a la paz de Sudamérica. Y lo que él representa, no él solamente, él representa la corriente más fascista de la oligarquía colombiana. Pero esas tensas y públicas diferencias tuvieron un viraje en agosto de 2010, cuando Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia. Una de sus primeras acciones fue enmendar las relaciones con Venezuela que habían quedado rotas en las últimas semanas del gobierno Uribe. ¿Que hable sobre mi nuevo mejor amigo?
El clima de cordialidad consolidó incluso a Venezuela como acompañante del proceso de paz con las FARC. Ese ambiente de sintonía luego iría cambiando en medio de altibajos con el gobierno del heredero político de Chávez. Así reaccionó el mandatario colombiano ante la crisis humanitaria desatada por Nicolás Maduro al ordenar en agosto de 2015 el cierre de los pasos fronterizos. La revolución bolivariana se está autodestruyendo, se está destruyendo a sí misma por sus resultados, no por cuenta de los colombianos ni del presidente de Colombia. Ahora, a 1 año y 4 meses de culminar su periodo presidencial, el gobierno de Juan Manuel Santos tomó mayor distancia del régimen chavista en medio de la profunda crisis que azota a Venezuela. No solo Colombia firmó una carta junto a otros 10 países pidiendo al gobierno venezolano garantizar la protesta pacífica, también el mandatario cuestionó el anuncio de Maduro de armar a 500.000 milicianos civiles. Vemos con seria preocupación la militarización de la sociedad venezolana, un llamado a la cordura. Solicité a la canciller que pida hoy al secretario general de ONU poner su atención en la preocupante militarización de la sociedad venezolana. En las últimas horas, Santos fue más allá contra el régimen venezolano al hacer esta revelación. Hace 6 años se lo advertía a Chávez, la revolución bolivariana fracasó. El nuevo y evidente giro del presidente de Colombia en su postura frente al gobierno de Venezuela desata malestar en el chavismo. Qué hipócrita es Santos, ¿vale? No, muy hipócrita, ¿vale? Con todo el respeto que merece, pero es un hipócrita. Un respetable hipócrita.